Muy buenos días, mis amados hermanos. Un gusto nuevamente poder llegar hasta sus hogares con el pan de vida, con la palabra de Dios, con aquella que nutre el alma, el espíritu, con aquella que nos hace ser sabios cada día, porque es una necesidad inminente de nosotros ser sabios, y aún para estos tiempos difíciles que nosotros estamos enfrentando. Y como hemos estado hablando en nuestras clases anteriores en cuanto a la sabiduría de Dios, recuerde el ingrediente imprescindible para alcanzar la sabiduría de Dios, como estuvimos hablando en las clases anteriores, es el temor a Dios. Es el principio de toda sabiduría. Recuerde esto, mi amado hermano, que nos está mirando desde su casa, desde su hogar, y agradezcale a Dios que a pesar de que usted esté allí en su hogar y no pueda congregarse, pero la palabra de Dios le va a llegar y le está llegando, y creo que es un motivo por el cual nosotros estar agradecidos. Es como si tuviésemos a alguien con el servicio a domicilio que nos llevara el alimento físico, material que necesitamos, las cosas que tenemos que ir a buscar a las tiendas, alguien nos los trajera a casa. Agradezca a Dios que siempre va a aparecer alguien que le lleve el alimento espiritual a casa. El alimento material físico se acaba, pero este va a perdurar para vida eterna y para que usted pueda un día estar en el cielo, porque esta palabra le va a hacer apartarse del pecado, le va a hacer sabio para que usted ande, por supuesto, en la voluntad de Dios, porque usted se ha decidido temerle a Dios. Así que ya hemos estado hablando al respecto, y recuerde cómo terminara el escritor el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y recuerde, para nosotros poderle temer a Dios, tenemos que conocer a Dios. Ya les expliqué qué es conocer de Dios y qué es conocer a Dios. Si usted no conoce algo, por supuesto no le va a temer. Y hay personas que no conocen a Dios, por eso no le temen a Dios. Pero que el que conoce a Dios, le teme a Dios. Y el que le teme a Dios, ya está caminando en la sabiduría de Dios. Y el fin de todo, la conclusión que pudiera sacar el sabio Salomón en todos sus escritos, dice que es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y me llama la atención en el libro de Jeremías, capítulo 9, unos versículos que recordaba mientras hablaba de esto. Dicen los versículos 23 y 24 del capítulo 9 de Jeremías: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si en algo nos debemos alabar, es en reconocer, entender quién es Dios para nuestras vidas. Gloria al Señor. Espero que estas lecciones anteriores le hayan podido servir de bendición a sus vidas y comenzar a caminar en el temor a Dios, a escapar por nuestras vidas, porque hay muchos peligros en estos tiempos que nos pueden excluir, nos pueden marginar, nos pueden apartar de un día poder estar en el cielo. Corra, escape por su vida. Gloria al Señor, viviendo en el temor a Dios, para que así usted sepa tomar la mejor de todas las determinaciones. Estar un día en la presencia de Dios. Vamos a continuar, pero ahora vamos a estar hablando sobre lo que es, recuerde que estamos hablando del Antiguo Testamento, sobre el plan, el proyecto de Dios, de este pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, un pueblo que Él escogió desde el principio y es nuestra referencia, es el reloj profético de Dios. Los acontecimientos que están pasando aún en la actualidad en Israel nos están hablando de acontecimientos bíblicos. Dios está marcando la historia de la humanidad a través de esta nación, de su pueblo escogido, y vemos en todo el Antiguo Testamento la historia y lo que Dios estuvo haciendo por su pueblo y lo que Dios está haciendo por nosotros en estos tiempos. Entonces Dios siempre, entendemos, y vamos a estar mirando lo que es el plan de Dios para la humanidad, el plan de Dios para su pueblo. En aquel tiempo, en tiempos del Antiguo Testamento, como le vuelvo a decir que estamos hablando del Antiguo Testamento, Dios siempre tuvo a alguien, Dios siempre tuvo sus mensajeros a través de los cuales Dios usó para enviar sus mensajes en tiempos del Antiguo Testamento. Y generalmente estos mensajeros fueron llamados profetas en el Antiguo Testamento, y siempre Dios estuvo usando a aquella gente que Él llamó como profeta para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Este mensaje que encontramos desde el mismo comienzo en la Biblia y en el Nuevo Testamento fue el primer mensaje de Juan el Bautista, arrepentimiento, fue el primer mensaje de Jesús, arrepentimiento, fue el mensaje del apóstol Pablo, el arrepentimiento, fue el mensaje y sigue siendo el mensaje, el arrepentimiento, el volverse a Dios, el cambio de dirección de un lugar hacia otro, y esto es el propósito de Dios, que nosotros nos volvamos a Él. Entonces Él en el Antiguo Testamento siempre usó a los profetas para revelarse a ellos y revelar su voluntad, para que hablaran su voluntad a favor de la nación de Israel. Le invito a buscar en sus Biblias en el libro del profeta Amós, Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Porque no habrá nada, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, que Dios siempre puso en alerta, Dios siempre puso al conocimiento del pueblo todo lo que Él iba a hacer, ya fuera bueno o ya fuera un tiempo de corrección o de disciplina para su pueblo. Siempre le dijo, siempre le reveló a aquellos hombres, a aquellos profetas,
que Dios tenía para llevar sus planes, para advertir de sus planes, de sus proyectos y de sus propósitos para con su pueblo. Y dice en Deuteronomio 29, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Deuteronomio 29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bien, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Es decir que, por supuesto, nosotros no podemos estar en la mente de Dios, pero todo el plan de Él para la humanidad desde el principio lo estuvo revelando y dando a conocer, por amor a esta humanidad, por amor a su pueblo, por amor a nosotros aún en estos tiempos. Y vamos a ver cuál fue el comportamiento de su pueblo, de la nación de Israel, del pueblo hebreo. Y a veces nosotros podemos pensar, o quizás ha pasado por nuestras mentes, conociendo la historia de la nación de Israel, si yo hubiese sido israelita jamás me hubiese inmiscuido o inclinado hacia los ídolos. Esto puede pasar cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios, leemos la historia en todo el Antiguo Testamento de la nación de Israel. Quizás podamos pensar, oye, si yo llego a ser israelita, yo no me inmiscuyo, yo no me meto, yo no me inclino hacia los ídolos. Eso es ahora porque conocemos la palabra. Y notemos algo, que Israel adoptó la idolatría como una garantía de su propia seguridad. Y vamos a ver por qué digo esto. Israel adoptó la idolatría como una garantía de su seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque ellos siempre tenían el deseo y tenían las expectativas, planes, propósitos. Cuando llegaran a la tierra prometida, recuerden que ellos tuvieron que conquistar la tierra donde fueron, pero era una tierra, un lugar de mucha idolatría, los cananeos. Y ellos iban con planes y propósitos, con deseos de cultivar. Recuerden, 40 años. Primeramente, todo el tiempo que estuvieron en Egipto. Unos 300 años en Egipto, esclavos en Egipto. No podían tener sus propias posesiones, sus propias tierras, sus propias, ver cumplidos sus propios deseos. Y entonces ellos pues van con estos planes y propósitos, están 40 años deambulando por el desierto, tampoco pueden establecerse y tener lo que ellos querían, y entonces llegan, conquistan la tierra de Canaán, tierra de idólatras, comienzan ellos, el que quería criar sus ovejas, su ganado, el que quería los cultivos, bien. Y entonces ellos querían, cuando empezaron, un ejemplo, los que cultivaban, que sus cultivos crecieran. ¿Y qué hicieron ellos? Para ver cierta prosperidad, ellos mezclaron la adoración de Dios con la adoración del dios cananeo. Ahora, ¿cuál era el dios cananeo? Al dios cananeo ellos le atribuían la venida de las lluvias. Y entonces ellos veían, ya ellos se les había olvidado todas las cosas que Dios había hecho desde que los sacó de Egipto, todos aquellos milagros, todas aquellas cosas. Y ahora ellos querían que sus cultivos fueran prósperos, que crecieran y no tuvieran plagas, no tuvieran que morir de sequía. Estamos hablando de un lugar semidesértico, desértico.
Entonces ellos mezclan la adoración a Dios con el ídolo, con el Dios en minúscula. Cananeo era el dios de las lluvias. Recuerden, como estuvimos hablando en clases anteriores, en 1 Corintios 1:22, la primera parte, cuando dice que los judíos buscan señales, y le hablé entonces de los griegos sabiduría. Recuerden algo, la primera etapa del pueblo hebreo, de la nación judía, la vivieron por vista. Sí, ¿por qué digo esto? Desde el momento que ellos salen de Egipto, ven la mano de Dios. Primero la vieron a favor de ellos cuando aquellas 10 plagas en Egipto. Luego vieron la mano de Dios cuando el Señor lo conduce por el mar en seco y es ahogado el ejército del faraón. Y luego comienzan a ver, 3 días después de estar en el desierto, tienen sed, hay agua, están amargas, son endulzadas. Todos son milagros consecutivos. Luego no tenían alimentos, comienza a caerle el maná del cielo para que el sol no los fatigara, aquella columna, aquella nube. Por la noche para dirigirlos o guiarlos, aquella columna de fuego. Cuando tenían sed, pues de donde no había agua, Dios le proveía agua. Cuando se cansaron del maná, querían carne, pues Dios les proveyó carne. Entonces ellos se acostumbraron a ver. Luego, al pasar ya a la conquista, pasar el río Jordán en seco. Es decir, que ellos estuvieron acostumbrados todo el tiempo a ver. Pero recuerde que la Biblia nos habla de fe. El justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Y nuestro motivo para seguir adelante no es por vista, es por fe. Las cosas que se ven perecen, pero las que no se ven son eternas. Recuerde que lo dice la palabra de Dios. Entonces, por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:22, los judíos siguen buscando señales. Y ellos se acostumbraron a ver. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando aquellas señales le fueron retiradas y le tocó a la nación de Israel vivir por fe? Comenzaron los problemas. Y aquí donde está el problema. Usted puede ver en el libro de Josué, ya tiempo de conquista, Josué los está guiando. Josué, un gran líder, tanto militar como espiritual, fue un gran caudillo. Y ya cuando Josué va a morir, él da sus consejos al respecto y recuerda estas palabras que él dijera al final cuando él reta a la nación: escojan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando termina Josué y todos aquellos hombres piadosos de su generación, comienza una etapa difícil en la nación de Israel, el tiempo de los jueces. Hubieron 7 periodos de apostasía. Comenzaron entonces, como se les retiraron las muletas espirituales, como digo yo, como se les retiró, porque hay muchas personas que viven por la fe de otros. Hay muchas personas que a veces viven por la fe del que les rodea, por la oración de otro. Pero cuando les toca vivir solos de verdad, se caen porque le quitan las muletas, esas que les apoyan, están apuntalados por otros. Por eso es que la fe es personal. Y cuando a ellos Josué terminó y toca la generación, les tocó vivir entonces verdaderamente por fe. Comenzaron ellos entonces a inclinarse a la idolatría, al pecado, a unirse con aquellas naciones paganas, aquellas etnias que les rodeaban. Y ya comenzaron los problemas en la nación de Israel. Y por eso le cuento esto a grandes rasgos, porque es la realidad. Es la realidad. Cuando hay una convicción en una persona, que a pesar de las circunstancias y de los problemas, permanece firme, esta persona ha conocido a Dios. Y lo puedo decir por nuestro propio contexto. ¿Cuántas veces nosotros y hablo de mi país, y usted puede tener su propia experiencia, cuántos hermanos allí sin condiciones, y puedo hablar de mí mismo, de nuestro testimonio, de cuántas veces nosotros no tener alimentos y poner los platos vacíos a la mesa y dar gracias a Dios por los alimentos? Y en ese mismo momento Dios proveernos a través de una persona, tocar a la puerta y traernos comida.
Y, y esto es algo, simplemente un pequeño testimonio. Hay muchos y muchos hermanos tienen testimonios de la realidad, de que nosotros tenemos esa convicción que hemos conocido a Dios. Nuestro Dios no se pone viejo, es un Dios para todos los tiempos. Y aunque aquellos que un día nos ayudaron en la fe y nos condujeron por el buen camino no estén, permanecemos en pie. En la Biblia hay muchos ejemplos. José fue vendido, fue sacado del seno familiar, solo como esclavo y a pasar trabajo por 13 años, pero dice la palabra en todos sus eventos que Jehová estaba con José. Tenía un buen nido espiritual, una buena convicción, una buena fe y se mantuvo firme y Dios le dio su recompensa al final. Fíjense hasta donde llegó José, así como los jóvenes hebreos, Daniel y los jóvenes, aquellos jóvenes hebreos también, ¿ven? A pesar de que no tenían papá y mamá, no tenían a nadie que estuviera a su lado en nación extraña y pagana, allí ellos mantuvieron su fe, su convicción a Dios y Dios le recompensó. Entonces no podemos vivir por vista, debemos vivir por fe. Y entonces cuando a la nación de Israel se les retira todo aquello que ellos estaban acostumbrados a ver y les tocó vivir la verdadera vida, la de fe, esa porque dice el versículo 10 del capítulo 2 de Jueces, que después de ellos, de aquellos hombres piadosos de Josué y todos aquellos ancianos de Israel habían muerto, se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni las obras que Jehová había hecho por Israel. Y tristemente esa es la generación que se está levantando en estos tiempos y aún en nuestros hogares, que no somos capaces de enseñarles para que cuando un día salgan a estudiar, un día estén lejos del hogar, ellos recuerden a Dios porque tienen buenas raíces, tienen convicción, tienen fe y ya no viven por vista, ya no viven por alguien que les está apoyando, pero viven confiando en Dios. Entonces nos preguntamos en qué o en quién estamos nosotros confiando hoy. ¿Qué otras ayudas a veces consideran las personas como una fuente de ayuda, de esperanza o de seguridad? Inmediatamente cuando ellos comienzan los cultivos y a criar allá en Canaán, pues ellos mezclaron la adoración a Dios con la adoración a los ídolos. Pero a veces nos cargamos un ídolo. Pluralizo el término para no ser exclusivo. Pero sí a veces hay personas que viven de las supersticiones, viven con un amuleto o de los horóscopos y están vaticinando o augurando a veces tiempo, este tiempo va a ser así, tal mes o tal año, no sé. Y a veces hay cristianos involucrados en esto, esperanzados en los tiempos, en las supersticiones, en los amuletos y las cosas. Nuestra bendición no tiene un nombre, no tiene otro nombre que nuestro Dios. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi bendición? Mi bendición viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sepa esto, es muy importante. Yo recuerdo una vez a un cristiano, porque es que muchos cristianos vienen de un mundo de idolatría, de un mundo de supersticiones. Y recuerdo una vez que había una cristiana, ya llevaba cierto tiempo en la iglesia, y había un hermano que tenía un problema de una célula inflamada en sus axilas. Esto a veces en muchos países de Latinoamérica llaman golondrino. El nombre científico, el nombre médico es hidroadenitis. Y había un hermano que tenía uno y hubo una hermana que le dijo, mira, tú agarras, mi abuelita me dijo, que tú agarras y echas un poco de sal a la candela, al fuego, y te vas sin mirar la espalda y eso se quita ahí. Y aquello llegó a mis oídos y me vi en la obligación de dar una enseñanza en cuanto a la iglesia, en cuanto a las supersticiones y estas cosas. Oiga, hermano, y me gustaba dar las clases participativas, que los hermanos participaran, hicieran preguntas y demás. Oiga, como salieron cosas allí que yo no me imaginaba, porque a veces mandaban a hacer un ejemplo, un té,
a un hermano de hojas de plantas para algo y decía, mira, si vas a arrancar tal planta, arranca las hojitas para abajo, 3. Y casi siempre te dejas de 3 cogollos de esto o 3 hojitas de aquello. Y digo, ¿y por qué 3 y no 4, no 2, no 5, 6? Y un hermano que estuvo inmiscuido en el ocultismo antes de venir a los caminos del Señor dice que esas hojas, 3 porque es en el nombre de la Trinidad. Otras supersticiones que habían, me acuerdo, era cuando el Viernes Santo y así muchas cosas. Y a veces hoy arrastramos y traemos estas cosas aún a los caminos del Señor y por falta de conocimiento perecemos, como dice la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no puede faltar, por eso la enseñanza no puede faltar, mis amados hermanos, en la iglesia, para que nosotros no pequemos, como hablaba en unas clases anteriores sobre el pecado de ignorancia. Entonces, a veces nosotros, a personas, tienen esta fuente de ayuda, de esperanza o de seguridad en las supersticiones, en los amuletos, en los horóscopos, porque nos dijo mi abuelita o mi abuelo, o mi padre o mi tío, no sé, que esto era bueno, ¿no? Aquí lo bueno es Dios, porque a veces nosotros estamos detrás de lo urgente y no de lo importante. Aquí lo importante es Dios, mis amados hermanos. Y esto fue lo que hicieron los israelitas. Adoraron tanto a Dios como a los ídolos. Y esto integraron la adoración pagana en sus vidas en vez de ser una adoración única a Dios. Y esto se llama en la teología bíblica sincretismo. Bien, el sincretismo es la liga esa de la verdad con la mentira. Entonces, les digo que todavía en estos tiempos la adoración, hay muchas maneras, en muchos momentos que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo, hay peligro. Hay peligro en cuanto a esto, en cuanto a la adoración pura a Dios. Y hay muchos que han querido ayudar a Dios. A Dios no podemos ayudar. ¿Por qué digo esto? Han estado inventando, haciendo inventos, enseñanzas falsas con valores seculares y no espirituales. Y Dios no necesita ayuda. Como les dije al principio, usted recuerda lo que pasó con Abraham. Dios le prometió un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Pero cuando Abraham vio que no llegaba Isaac, porque él no tenía descendencia, pues entre él y Sara fabricaron a Ismael. ¿Por qué digo él y Sara? Porque Sara pues le dio su esclava Agar para que tuviera un hijo y ellos tuvieran descendencia. Pero ¿qué les trajo aquel invento? Les trajo problema en el matrimonio, les trajo problema en casa al final. Cuando nació la verdadera promesa, cuando nació Isaac, tuvieron que echar a Agar y a su hijo Ismael de casa. Y esto fue un problema también que trajo problemas en toda aquella generación y aún actualmente todavía está trayendo problemas, en que Abraham quiso ayudar a Dios trayendo a Ismael. Y es por esto, mis amados hermanos, que les decía anteriormente que hoy se están haciendo inventos, están tratando de traer músicas extrañas y cosas a veces a las iglesias para atraer a la gente, o inventando artilugios culturales. Y he visto y me han contado de templos que más bien en la alabanza parecen discotecas y no templos, donde debe haber una adoración pura, santa a Dios. Y en vez de parecer templos, parecen discotecas, tristemente. Yo me pregunto, en los tiempos de Jesús, ¿tuvieron que inventar algo para atraer a la gente?
en el tiempo de los apóstoles tuvieron que traer e inventar cosas o tratar de ayudar a Dios para atraer a la gente. En todo el tiempo de los comienzos de la iglesia tuvieron que inventar cosas para atraer a la gente. ¿Sabe lo que atrae a la gente? Una vida pura, una vida santa y una iglesia llena en el poder del Espíritu Santo y una iglesia con el conocimiento de la palabra de Dios. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita inventos de música para traer a la gente o inventos que a veces se hacen que carecen de doctrina para supuestamente atraer a la gente. ¿Y qué hacemos con atraer a la gente al templo y que no ayudemos a que ellos lleguen al cielo? Entonces, vemos algo en la palabra de Dios cuando Jesús conversa con la samaritana. Vemos una declaración que Jesús hace en Evangelio según San Juan, capítulo 4, los versículos 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Dice la palabra de Dios: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No me está hablando de sincretismo, de una liga, es una alabanza pura. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Me está diciendo, lo está buscando porque están escasos. Una cosa es cantar a Dios y otra cosa es adorar a Dios. Una cosa son cantantes, que hay muchos en estos tiempos, y otra cosa son adoradores a Dios. Y sigue diciendo, versículo 24 de Juan 4, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria al Señor. Mire, hermano, cuando usted está ungido, cuando usted hace una alabanza a Dios de corazón, todo lo que usted toque va a estar ungido. Usted toca el piano, la guitarra, el instrumento que usted toque, se va a hacer sentir, porque lo está tocando un ungido, una persona que está dando una adoración pura a Dios. No es adoración o no ese canto que se queda en el techo del templo, sino una adoración que irrumpe en las filas del enemigo, en los miles de demonios que pueden haber en las regiones celestes. Abren brecha y entra la alabanza y la adoración a la presencia de Dios, porque nos estamos dirigiendo a un Dios espíritu, a un Dios omnipotente que no necesita ayuda, no necesita artilugios culturales. Lo que necesita es un corazón puro, dispuesto a alabar y glorificar al único y verdadero Dios. Aleluya, gloria al Señor. Por eso, mis amados hermanos, hoy se corren esos mismos riesgos, esos mismos peligros que se corrieron en aquellos tiempos. Y si yo hubiese sido israelita, yo no me hubiese inmiscuido en la idolatría. En estos tiempos también a veces nos inmiscuimos en tales cosas, ofreciendo a Dios o viviendo este sincretismo, esta liga de las dos cosas. Por eso, mis amados hermanos, en todo el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver muchas generaciones obstinadas, rebeldes en contra de Dios, hundidas en la idolatría. Pero también vamos a ver a un Dios amoroso, vamos a ver a un Dios misericordioso, porque quiero que usted sepa que Dios nunca ha querido desatar juicio contra el ser humano. Dios es todo amor, Dios es misericordia. Allí en el libro del profeta Joel, en el libro de Joel, capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos,
y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Fíjense. En aquellos tiempos se acostumbraba que cuando había desgracia, cuando había situaciones adversas en la vida, pues o era una señal de duelo, vestirse de cilicio, estar en cilicio, ropas ásperas, rasgar vestidos, echarse ceniza sobre su cabeza, pero aquí le está hablando un poco más fuerte el profeta Joel. Le está diciendo, aquellas cosas son cosas físicas, esas cosas no valen delante de Dios, esos ritos, esas tradiciones no valen delante de Dios. Lo que hace falta que se rasgue no es el vestido, es el corazón. Y lo está diciendo, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Y por eso, a pesar de que este pueblo vivió hundido en la idolatría, rebelde, obstinado, Dios siempre actuó con amor, con misericordia para con su pueblo. Dios nunca ha querido desatar juicio contra el ser humano. Dice allí en Isaías capítulo 57, Isaías 57, versículo 15, Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime. Porque así dijo el alto y sublime, alguien que está por encima de todas las cosas, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Pero note algo muy importante. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense, yo que estoy por encima de todas las cosas, yo que soy el santo, yo que estoy en las alturas, pero habito, desciendo. Como digo yo, el elefante haciéndose hormiga para entender a las hormigas. Desciendo, y yo habito. Gloria al Señor, con el quebrantado y humilde de espíritu. Gloria al Señor. Vale la pena, mi amado hermano, vale la pena apartarnos nosotros de todas estas cosas y establecer, para no caer en estos ejemplos que a través de todo el Antiguo Testamento tenemos, que encontramos un pueblo rebelde, un pueblo obstinado, contumaz, y Dios mostrando todo el tiempo amor, misericordia, y vamos a conocer en lo adelante, en la próxima clase, cuántas cosas tuvo que hacer Dios, y aún tuvo que ajustar cuentas, establecer juicio, disciplina para sus hijos, para su pueblo, como en estos tiempos tiene que hacerlo, pero recordando siempre que Él no ha querido desatar juicio contra el ser humano, pero la obstinación, la desobediencia, la falta de temor, la falta de reverencia, la falta de pureza en todos nuestros aspectos hacia Dios, Él ha tenido que corregir la humanidad. Pero recuerde siempre, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya, gloria al Señor. Cuán gran amor, que un Dios tan grande, tan santo, tan sublime, tan puro, tan poderoso, creador de los cielos, la tierra, los mares, de todo cuanto hay, siendo nosotros tan ínfimos, tan pecadores,
Él se digna en prestarnos atención. Él se digna en usarnos. Él se digna en darnos. Él se digna en revelarnos su palabra. Gloria al Señor. A Él sea la gloria. Mis amados hermanos, recuerde siempre, como les dije al principio, hubo un propósito de Dios para su pueblo. Lo sigue habiendo para nosotros porque somos ahora parte de ese pueblo. Y Él sigue amándonos. Él sigue prestando atención en aquellos que son capaces de vivir conforme a su voluntad. No por vista, sino por fe. Porque las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. Vivamos por fe y sobre todas las cosas agradando a Dios para que ese Dios tan alto, sublime, santo y poderoso pueda habitar en un espíritu humilde y un corazón quebrantado. Él nos bendiga una vez más. Es mi mayor deseo y espero, Dios mediante, volver a estar en sus hogares en la próxima clase, pero antes quiero orar por ustedes. Amado Dios, te doy gracias, alabo, glorifico y exalto tu nombre por esta bendición que me has dado de poder llegar al hogar de mi hermano, de mi hermana, Dios mío, y poder bendecir sus vidas a través de su palabra y que nosotros podamos, oh Dios mío, no ser aquel pueblo rebelde, sino un pueblo que dirige la mirada, oh Dios mío, hacia ti, viviendo en tu temor, en el conocimiento de tu palabra, para que nuestro andar, nuestra adoración, nuestras oraciones, nuestras súplicas sean al Dios de los cielos, al Dios que es nuestro, el que habita también en nuestros corazones. Queremos ser de esos adoradores cada día al despertar que tú andas buscando que te adore, oh Dios. Sea tu pueblo bendecido una vez más a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano.